Centro Carbonell presenta Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Un espacio de análisis, reflexión y debate académico sobre los nuevos temas jurídicos que están transformando a México. Bienvenidas, bienvenidos a Las Claves del Derecho. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Las Claves del Derecho del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Me da mucho gusto saludarlos y hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado muy especial, el magistrado federal Juan Jaime González Varas, que además de su adscripción como magistrado federal, pues coordina una ponencia en la Suprema Corte. Es el coordinador de la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, que se ha caracterizado por ser una ponencia muy innovadora, diría yo, desde dos puntos de vista, por los criterios jurisdiccionales de fondo que ha venido sosteniendo la ponencia y particularmente los votos de la señora ministra, pero también en la forma de trabajar. Y en ese aspecto, Juan Jaime, bienvenido, en ese aspecto yo creo que tienes mucha responsabilidad. Muchas gracias por la invitación, doctor. Es un gusto estar aquí con ustedes. Oye, sí es cierto, sí están innovando, ¿no? Totalmente. Hemos pensado esto desde que la ministra llegó a la Corte y hicimos este match como equipo de trabajo. Pensamos como a futuro una planificación sobre lo que yo siempre he llamado mejores prácticas en la administración de justicia. Y sobre el concepto de mejores prácticas de la administración de justicia, pues no se ha escrito mucho, pero justamente tiene que ver con la aplicación de nuevas tecnologías de la información, con mejores procesos de sistematización y que nos permiten justamente eficientar tanto los procesos internos para la administración de expedientes, para las propuestas nuevas, como la cara que damos frente a la gente y la sociedad, que justamente tiene que ver con estas propuestas más dinámicas de versiones públicas, más tecnológicas, experimentando incluso con lo que la tecnología nos permite y lo que los sistemas de información nos permiten, presentando pues cosas como las versiones públicas dinámicas, que le empezamos poniendo pues los links en PDF, los QRs, que parecen cosas sencillas, pero al final de cuentas son cosas que mejoran la accesibilidad. Si consultamos nosotros ahí, pues podemos entrar a la fuente de información. ¿Dónde lo pueden ver? Lo pueden ver directamente en todas las publicaciones que hacemos de versiones públicas cada semana, que se hacen en las listas oficiales. Okay. Aunque, por ejemplo, ahora hemos también implementado con la parte de comunicación de la Corte. Es un poco complicado porque son propuestas solo de la ponencia. Entonces, mucha información se encuentra en las partes públicas de todas las ponencias, de manera uniforme, ¿no? Entonces hemos tenido que buscar esta forma de accesibilidad. Ahora, por ejemplo, con la implementación de la inteligencia artificial, con el programa de Sor Juana, hemos puesto ya un botón de acceso directamente en donde está primera sala, donde está el nombre de la ministra. Implementamos un botón de acceso directo, que es mucho más fácil que estar dándole a la gente la ruta de acceso a nuestras versiones públicas. Pero finalmente las versiones públicas las pueden consultar en las listas oficiales, como cualquier versión pública, solo con la acotación de que solo las de la ponencia de la ministra Ríos Farjat son dinámicas. Y en el caso de la aplicación de inteligencia artificial que hemos lanzado recientemente, tenemos ya un botón de acceso directo que se encuentra en la página Suprema Corte, primera sala, en el nombre de la ministra. Ahí le pican, más sencillo, y ahí está directamente el botón de chatear con Sor Juana. Oye, ¿y qué hace Sor Juana? Sor Juana es una aplicación de inteligencia artificial y la idea, y lo voy a poner así en palabras sencillas, es que las personas pudieran platicar con el proyecto de sentencia. Primero, acotación número 1, no es información oficial, es decir, tenemos que tener el cuidado que se tiene sobre la inteligencia artificial, que hemos sido muy responsables en tratar de acotar para que esta inteligencia no alucine, se ciña únicamente al PDF, que es la información que tiene, etcétera, pero bueno, al final de cuentas, siempre hay riesgos, ¿no? Entonces, es la posibilidad de que las personas puedan platicar con un proyecto de sentencia. Está pensado no solo para personas abogadas, desde luego, sino para que el público general pueda involucrarse con las propuestas de resolución que se están haciendo por parte de la ponencia frente a compañeros de la misma sala. Ya un proyecto a futuro también tendremos sentencias definitivas, engroses, para que puedan platicar con los engroses. Desde luego es un programa piloto, lo soltamos con los proyectos de sentencia. También tendremos ya una segunda etapa con sentencias definitivas. Y la idea es esta: es platicar, es explorar de manera más creativa y dinámica lo que se propone y lo que se resuelve.
de manera que, como lo he dicho en otros foros, se puede hacer preguntas directas y muy, a lo mejor, jurídicas, ¿no? ¿Cuál es la esencia o cuál es el criterio jurisdiccional que está proponiendo la ministra? Hasta incluso maneras más creativas de explorar. Yo les había puesto algunos ejemplos como... Cuéntame el proyecto como si fuera un cuento para un niño de 12 años. Ándale. Ajá, o elabórame un poema del proyecto de solución. Oye, o crea una canción. ¿Y qué resultados te da? Da muy buenos resultados. En esta historia de los cuentos, ha dado resultados impresionantes en la manera de comunicar los proyectos. Imagínate tú que pues estamos poniendo sobre la mesa un proyecto de resolución penal, civil, y hay un proyecto de documentos apócrifos, ¿no? Y cuando tú le pides a Sor Juana que te cuente la propuesta de resolución como para un niño de 12 años, pues te dice, imagínate que 2 niños están jugando. Y uno entonces tiene a lo mejor, pues uno dice que es doctor, pero no es doctor porque en realidad no tiene nada que lo avale como tal y solo se puso la bata de juguete. Entonces el otro niño le está preguntando si lo puede revisar y el doctor lo revisa. Pero ¿tú crees que sea correcto que lo revise si no tiene nada que lo avale? Cositas así. Entonces, está muy padre porque yo decía a ver, a la sociedad en general, que exploren, a lo mejor que jueguen, que lo vean de manera más creativa, porque también una parte muy importante de la sociabilización del derecho, pues tiene que ver con esto, y aparte con crear, nuevas generaciones que se eduquen en el derecho, en los derechos humanos, en los derechos de las personas. A mí me parece muy, muy formativo, por ejemplo, que padres y madres se involucren en la formación de sus hijos y sus hijas, desde este plano de, oye, vamos a explorar qué está resolviendo la Suprema Corte, ¿qué te parece si le preguntamos a Sor Juana y te cuento un cuento? Claro. Y a ver qué dicen sus hijos e hijas. Entonces, es muy interesante. Oye, y esto, Juan Jaime, también tiene que ver, me imagino que lo han platicado con la ministra al interior de la ponencia, con tus compañeros incluso, con una necesidad de que la gente sepa qué hacen. Porque, mira, y tú y yo lo hemos platicado muchas veces, lo recuerdo para quienes nos están escuchando en esta ocasión, son miles de sentencias. Es muchísimo trabajo. O sea, incluso los que nos dedicamos a esto y intentamos darle seguimiento y estar pendientes del trabajo que ustedes hacen, es complicado. Sí, o sea, ¿dónde lo encuentras? Aunque la página web de la Suprema Corte funciona muy bien y la verdad que en pocos clics accedes a las sentencias, pero ¿cuál es la buena? ¿Por dónde empiezas a buscar? Yo un día dije, a ver, voy a buscar todas las sentencias de tal ponencia, ¿no? Ay, y pues te salen muchísimas, porque aparte cosas que a lo mejor no traen criterio jurisdiccional. Entonces ¿no? yo creo que con esto ustedes también están haciendo un esfuerzo para acercar el trabajo y decir, oigan, vean, todo lo que hacemos es esto. Porque luego hay muchas confusiones, ¿no? Lo hemos intentado mucho desde antes, ¿no? De tratar un nuevo esquema de comunicación y de cercanía con la sociedad. Lo hemos tenido incluso desde la manera en que cuidamos la redacción de nuestras sentencias. Sí. Nuestras sentencias siempre han tenido mucho cuidado en la narrativa de cómo ponemos los hechos, de cómo ponemos la historia hasta llegar a la solución jurisdiccional que se propone. Y mira que es bien interesante cómo este trabajo que ahora se ha traducido en nuevas tecnologías de la información y sistematización del derecho, que tenemos, por ejemplo, con una aplicación de inteligencia artificial, lleva todo un proceso andado en mejores prácticas anteriores. Por ejemplo, empezamos con una nueva forma de redactar sentencias, ¿no? Dando un peso específico a través de la historia y de la narrativa de la historia. Luego también implementamos, por ejemplo, en las versiones públicas dinámicas, cambiamos estos asteriscos que hacían como incomprensible las versiones públicas. Terribles. Es una pesadilla. Que yo siempre digo no hay transparencia donde no se entiende lo que pretendes que sea transparente. Es que se llegó a un exceso. Un exceso, porque era asterisco, asterisco, demandó asterisco, asterisco, contra asterisco, asterisco, el monto del asterisco, y entonces no entendías absolutamente. Bueno, nada. Eso lo empezamos con mejores prácticas sustituyendo la descripción del dato, ¿no? Una persona A demandó a una persona B la cantidad de un monto en dinero, o buscando maneras de transformar la manera de la versión pública. ¿Por qué digo que todo esto es importante? Porque entonces tenemos un producto final que la inteligencia artificial ya nos puede leer. Claro. Si nosotros agarramos una sentencia no voy a decir de quién, pero digamos de hace 10 años, de otras ponencias, de donde sea, de estas de asterisco a asterisco, y sin los hechos bien narrados, se la ponemos a la inteligencia artificial y no tenemos resultados. Sí. O sea, tampoco es que la inteligencia artificial venga a hacer todo, sino que traemos una historia de mejores prácticas de accesibilidad, de la manera en que escribimos los documentos, de manera tal que cuando llegamos al procesamiento que nos permite la inteligencia artificial,
es funcional. Claro. Entonces, traemos toda esta manera de comunicar desde antes. Y eso como herramienta, porque luego al final el resultado es lo que cuenta para la gente. Esta posibilidad que tú decías, oye, cuéntamelo como si fuera un cuento para un niño de 12 años, haz poesía, o sea, ese es el resultado. Necesitas hacer todo este trabajo que claro, estás describiendo. Porque si tú le pones sentencia viejita, de esas que no se entienden los hechos, porque vienen resultando, si una demanda, otra demanda, lo podemos correr en inteligencia artificial, pero le vas a decir, dame un cuento, y pues ese cuento no va a hacer, no va a funcionar. Ahora, ¿podrían ustedes no hacer eso? Totalmente. O sea, porque además... A ver, el papel tradicional de un ministro o de una ministra, pues es dictar sus sentencias. Yo me acuerdo que hace unos años, un ministro me dijo, cuando estábamos luchando por las leyes de transparencia y estábamos luchando por acceso a la información judicial transparente, etcétera, me dijo, no, a ver, todos a nosotros no nos interesa. Un ministro de la Suprema Corte, ya en retiro. Nosotros hablamos por nuestras sentencias. ¿Quieren transparencia? Pidan las sentencias, lean las sentencias, no vamos a hacer nada más. Oye, qué barbaridad. Y claro, cuando ahora te escucho a ti, con esta visión más fresca, más moderna, más vanguardista, propia del tiempo que nos tocó vivir. Que nos toca, sí. Que nos toca ahora. Pues es una luz, es un rayo de esperanza, Juan Jaime. Y que hay responsabilidad, pues, con la sociedad también, ¿no? Que viene exigiendo, porque justamente por eso vienen después resultados donde a lo mejor no conocen nuestra función. Y no es que no hagamos nada, yo te lo aseguro. Mucho. No, me consta, sin duda. Sí. Pero, a ver, al final del día no solamente es que lo hagas para que tú lo sepas o para que lo sepan las partes. Yo creo que cuando uno es servidor o servidora público, pues también tienes una responsabilidad social. También decir, totalmente. Oye, porque además, fíjate, yo creo que muchas veces, y tú y yo lo hemos platicado, se dicta la sentencia. Evidentemente resuelve la situación jurídica de las partes involucradas. Pero normalmente hay un estudio muy profundo, muy riguroso, que afirma una visión del derecho, una manera de interpretar, una manera de argumentar. ¿Eso no vale la pena socializarlo? Sí, también, totalmente. Es fundamental. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se llegó a ese resultado? ¿Qué elementos se tomaron en consideración? Yo me acuerdo, ¿te acuerdas que hemos platicado tú y yo alguna vez de... ustedes han dictado sentencias, por ejemplo, en temas médicos, en temas de derecho de daños, reparación del daño, criterios absolutamente novedosos, vanguardistas, que van configurando ya una doctrina, me atrevo a calificarlo ya de doctrina jurisprudencial, pero pues que si se lo comunicas a las partes van a agarrar y van a decir, oiga, pues muchas gracias, pero pues ¿qué más? Sí, traemos temas de desaparición forzada. Claro. De hecho, cuando se agarra, por ejemplo, incluso de manera transversal, grandes sentencias que hemos tenido en la ponencia, incluso ves, por ejemplo, principios implícitos sobre la necesidad de colaboración institucional, de equilibrio entre los entes de Estado, de cómo participan diversas partes en la formación de una democracia, y temáticamente pues tenemos aparición forzada. Hemos visto temas, por ejemplo, de derecho a la información de aseguradoras, de cómo es importante las carátulas, de cómo es importante que se entiendan los plazos, de cómo se restablecen los equilibrios de poder que pueda haber pues entre aseguradoras y en general grandes proveedores en términos de derechos de consumidor o usuario de servicios financieros, etcétera. Sí. Y lo hemos ido construyendo. Pero imagínate los millones de personas que les interesa saber eso. Es justamente, ¿no? Que esa es la idea. Y bueno, a ver, las reglas por las cuales tiene que existir una relación jurídica, pues, digamos, más o menos de lealtad y parejo entre las instituciones financieras y los usuarios. Totalmente. Con la cantidad de abusos que hay en México, con la cantidad de defraudaciones, etcétera. Es fundamental. Y que además, curiosamente, por ejemplo, pues las leyes de consumo no son realmente nuevas. Y esas leyes de consumo, tal vez la conducción fue después de la ley del consumidor, pero que es un poquito análogo, un poquito una copia, y en general no son realmente nuevas, ya tendrán 20 años, pero realmente su aplicación ha sido a punta de litigios que han llegado y de criterios que se han dado ya en términos de la interpretación del 28 constitucional y de decir así se tiene que hacer, porque finalmente las leyes podrán tener la reestructura del equilibrio de poder, pero pues con el gran poder que tienen, también en términos de litigio, y esto si no hay una visión proactiva de la parte juzgadora para aplicar la ley, pues se pierden los litigios. Entonces es muy importante como otro camino ya de construcción del constitucionalismo en ese sentido. Oye, y esto a la postre, el resultado que te da es una sociedad más empoderada y más consciente de sus derechos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Al final el resultado tiene que ser que la sociedad esté empoderada y consciente, y entonces también que se vaya de la mano decir, bueno,
hay un reconocimiento a mis derechos gracias a lo que han hecho estos tribunales o estas cortes, porque pues así es como lo hemos ido construyendo. Esta es la idea al final. Pero para eso, pues regresamos al punto, ¿no? Hay que comunicar más allá de nuestras propias sentencias. Hay que, bueno, hacer la tarea que ustedes están haciendo. Hay compromisos, no solo en la implementación de mejores prácticas, como decía, hemos tenido muchísimo compromiso de la ponencia, por ejemplo, incluso en revisión, nos involucramos directamente con el área de comunicación social, en la revisión de comunicados, en la manera en que salen todos los temas que tienen que ver con la ponencia. No nos vemos como áreas separadas. Muchas veces hay otras ponencias que lo dejan a comunicación. Nosotros, en lo que corresponde a nuestro trabajo, nos involucramos directamente con la labor de comunicación. Creo que es importante que se entienda lo que se está haciendo de una manera correcta y sencilla y ágil en la manera posible. Sin duda. Vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con el magistrado Juan Jaime González Varas, quien además, ya lo han escuchado, es coordinador de la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en el podcast Las Claves del Derecho del Centro Carbonell. Estamos platicando con Juan Jaime González. Juan Jaime, todo esto al final refleja una preocupación de la ministra Ríos Farjat por esta cercanía. Decías tú, bueno, es que tenemos que explicarlo también de manera clara, ¿no? Que se entienda por la gente. Eso es lo que se está intentando con todos estos ejercicios. Sí, es una visión transformadora del derecho en muchos aspectos. Desde la parte educativa de la propia profesión, por ejemplo, siempre hemos insistido mucho en que es más fácil aprender o es más correcto aprender derecho a partir de sentencias y casos. Siempre eso... A los alumnos les encanta. Y a los alumnos les encanta, sí. Parece más divertido, te envuelves más, te involucras más con el trabajo de los tribunales. Y para esto pues hay que hacer una difusión del trabajo que se está haciendo. Entonces es por una parte. Y por otra parte involucrar pues a toda la sociedad, quienes debería ser la primera interesada en la defensa de sus derechos. No solo personas abogadas. Ahí sí ya es como un segundo nivel de comunicación. Al final de cuentas, en una u otra vía, siempre se puede hacer un esfuerzo por tener productos de comunicación muchísimo más claros. También por quitar a lo mejor un revestimiento tan rígido, digamos, no formal, porque las sentencias siguen siendo formales. Pero formales en cuanto a... A ver, creo que se ha malentendido la formalidad, ¿no? A veces en las sentencias. Bueno, pero es que les encantan los abogados mexicanos. Y dentro de la abogacía mexicana, si hay un sector todavía más formal... Es Poder Judicial Federal y ya ni totalmente. Te digo Suprema Corte. A eso me refiero con quitar la formalidad, porque también me he encontrado otros foros con resistencias. Cuando digo hay que quitar la formalidad, no, es que son sentencias. A ver, entiendo que las sentencias siguen siendo formales. Nada más, no formalidad en este sentido acartonado, rígido y inaccesible. Inaccesible totalmente, en donde parece que el gremio jurídico se encierra sobre sí mismo y entonces nosotros estamos platicando entre nosotros. Oye, y los de allá afuera, que son los que resienten las violaciones de sus derechos. Sí, totalmente. La gente que sufre la injusticia. No, mire, usted no está incluido porque usted no entiende nada, usted no sabe, usted no puede penetrar en este lenguaje obtuso, cerrado, y además, si quiere, pues lea la sentencia. Oye, una sentencia de 300 páginas llena de lenguaje o que además cuando yo les he dicho es que hay que romper la formalidad en ese sentido acartonado. Habrá palabras que son muy propias del ámbito jurídico y estarán ahí, se podrán explicar, tendrán su momento, se podrán explicar. Pero ves, la manera en que se escribe la narrativa de las cosas es totalmente ajena al sentido común. Les digo, ustedes no hablan así con nadie. Solo hablan así en sus sentencias. Claro. Esta parte de invertir y empezar como del pasado, muy en el pasado, para llegar al futuro en un solo párrafo enorme, esto no funciona. Sí. Así no funciona ni siquiera la lógica humana ni la cerebro. Ha habido esfuerzos. Yo recuerdo que, por ejemplo, incluso en la primera sala, hace unos años, se redactó un manual para hacer sentencias más breves y todo. Pero yo sigo observando, y tú mismo lo acabas de comentar, mucha resistencia. Resistencia, y es un proceso deconstructivo. La verdad es que sí es una generación que a lo mejor se formó con ciertas prácticas rígidas, o sea, y que no quieren abandonar. ¿Ves un sesgo generacional? Sí hay un sesgo generacional, creo. Okay. Y creo que hay que involucrar un poco sobre todo
la posibilidad de cambiar. No, los cambios pueden ser buenos y pueden ser transformadores, ¿no? Entonces, yo creo que son indispensables. Y yo creo que se han agarrado a estas formalidades como un pilar de no lo quiero transformar porque es lo que yo sé hacer. Y no necesariamente. Es un mal entendimiento de lo que las personas saben hacer. Tú lo que debes hacer son sentencias. Lo que tenemos que transformar es la manera de decirlas. Pero fíjate, cuando tú cuentas esta experiencia de la ponencia Ríos Farhat en cuanto a que están usando programas de inteligencia artificial, versiones públicas, dinámicas, etcétera, al final te estás preocupando por el otro. Totalmente. O sea, lo que tú estás haciendo es decir, oye, es que enfrente hay gente que necesita saber esto, que es bueno que se lo comuniquemos, etcétera. Y en esta visión formalista, a mí lo que me preocupa es que el gremio jurídico, y particularmente, lo digo con toda responsabilidad, perdóname, pero particularmente el Poder Judicial Federal, se va alejando de la sociedad. Y luego te terminan pasando la factura, ¿no? Y yo creo que todos sabemos de qué estoy hablando. Entonces, este esfuerzo que ustedes hacen está poniendo al otro, está viendo. La justicia debe darse en torno a las personas. O sea, el entendimiento del dictado de las sentencias, incluso los procesos de acceso a la justicia, deben cambiar en torno a las personas. Yo decía hace poco, en otra charla que tuve, que sería muy soberbio pensar que es el juez, que es la persona la que tiene que ser empática con la persona juzgadora, y no la persona juzgadora la que tiene que ser empática con la sociedad. O sea, la persona juzgadora es quien tiene todas las herramientas. Si nosotros pensamos que la sociedad tiene que ser empática con la persona juzgadora, sin nosotros cambiar ninguna práctica de acceso a la justicia, es muy soberbio. Y esta postura soberbia lo único que nos genera son barreras de comunicación y de cercanía con el entorno. Ahora, ciertamente, Juan Jaime, no sé si estás de acuerdo, sí hay mucho por mejorar. Totalmente. En la justicia federal, Sí, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Te voy a poner un ejemplo que alguna vez... Y tan es así que lo estamos intentando hacer en la ponencia. Y me refiero, obviamente, ustedes son ejemplares en esto y la verdad es que los felicito. Todo lo que nos has platicado es increíble, es extraordinario. Pero temas de fondo, o sea, de pronto también la manera en cómo te aproximas a la comprensión de los derechos, qué temas... respecto a qué temas ejerces tu facultad de atracción, cómo vas trabajando los asuntos que llegan a la ponencia, etcétera. Eso también te habla de una concepción del derecho y de una necesidad de mejoramiento y de cambio. Ejemplos podríamos poner mucho. Uno que he platicado con varios secretarios de estudio y cuenta, los reenvíos. Hay sentencias, incluso de tu ponencia, aquí te lo voy a decir con todas tus letras. Buenísima sentencia. Va uno leyendo la sentencia y se va emocionado. Y dice, oye, ¿estos cuántas horas le metieron? Qué inteligente planteamiento están haciendo, qué bien fundamentado está el criterio. Llegas al final y entonces dice la sentencia. Y se resuelve devolver los autos al Tribunal Colegiado de Circuito para que conforme al considerando quinto resuelva, oye, ya dime qué pasó. Fíjate, algo tan sencillo, pero eso para un particular que lleva años litigando, porque tú no puedes llegar a la corte en una semana, lleva años litigando. Le dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mire, todo esto está precioso, todo está muy bien argumentado, pero regrese usted al colegiado para que ya le digan lo definitivo. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué creo que pasa? Que este revestimiento al que le he llamado también como acartonamiento formal, también ha trascendido la manera de entender los problemas constitucionales de una corte y de los tribunales colegiados y tribunales en general, ¿no? Siempre he dicho que falta este sentido práctico y aterrizar a la Constitución. O sea, más bien, lo voy a decir a la inversa. Que los problemas prácticos y los problemas del día a día que muchas veces pensamos que solo es legalidad, también son constitucionalidad. Correcto. ¿Por qué? Porque justamente se anclan en el ejercicio, en la garantía, en el desarrollo de los derechos de la Constitución política del país. Y estos reenvíos que generalmente se dan en amparos directos en revisión. Así es. Porque en amparo directo tú atraes y resuelves y ahí hay un poquito más de pero margen. en los ADRs, que son el grueso de lo que resuelven. Sí, y mueren, por así decir, o regresan cuando llegan a un punto donde dicen, yo ya fijé lineamientos constitucionales y todo lo demás lo reenvío porque es cuestión de legalidad y le corresponde al tribunal colegiado. Pues es un poco este acartonamiento de entender el nuevo constitucionalismo que hablo más allá de lo contemporáneo. O sea, hablo de un constitucionalismo práctico. Pero a ver, no está respondiendo a las hipótesis de lo práctico eso, ¿no? Yo digo que no. Yo digo que no. O sea, yo pienso lo mismo. Yo creo que, ¿por qué dicen es legalidad? Pues si te pones muy acartonado y rígido, pues claro que sí, ¿no? Pero creo que, desde luego, que si tú estás resolviendo el problema de constitucionalidad desde acá, pues en realidad tampoco es que va a decir otra cosa. Lo que pasa es que tu argumentación se va a construir de la manera en que va a decir,
ya no me quedo en lineamientos, sino me quedo en que voy a aterrizar estos lineamientos, porque la manera en que aterrizo los lineamientos también es constitucionalidad. A ver, te pongo el ejemplo de una sentencia, hablemos de cualquier ponencia, pero en donde se estaba debatiendo sobre la procedencia o no de generar daños punitivos en un caso de responsabilidad civil. Entonces, hay una doctrina fabulosa de daños punitivos. A uno leyendo, te digo, y a mí me emociona eso. Sí. Digo, ¿y estos cuantos, cuánta inteligencia le metieron aquí? ¿Cuántas horas? Y dice, conforme estos lineamientos de que los daños punitivos proceden en tales supuestos, no sé qué, todo el estudio, ahora que el tribunal colegiado diga si proceden o no, en el caso concreto. Si en el caso concreto se dan las circunstancias para determinar y fijar daños punitivos. Oye, no puede ser. Claro, y además tienes un sistema de ADR limitado, o que autolimitado yo diría, porque está autolimitado en el entendimiento de lo que para ti es legalidad y constitucionalidad. Pero a la par sí puede resolver legalidad si haces atracción de amparos directos. Cuando quieren ir a fondo, van a fondo. Entonces es como, a ver, las facultades para conocer y para resolver las tendrías, ¿no? Nada más hay cuestión de... De eso yo no tengo ninguna duda. Otro ejemplo que pasa mucho, perspectiva de género, ¿no? Entonces hace todo el análisis, los pasos, la metodología, se devuelve al tribunal colegiado para que vuelva a dictar la sentencia, pero observando la doctrina en materia de perspectiva de género. Híjole, los tribunales colegiados están hasta aquí de chamba. Sí, y al final también nos quedamos en cosas más abstractas, ¿no? Cuando además la verdad es que en la idea de quien propone la resolución, ministro o ministra, ya hay una idea en el fondo de cuál es el resultado final, porque si no, no construirías esos lineamientos de esa forma. Es decir, el proceso argumentativo y metodológico puede variar en cada cabeza, pero el ponente o la ponente, al momento de presentar esa solución, ya trae en conciencia por lo menos una idea generalizada de cómo debe resolverse el asunto en definitiva. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que los asuntos deberían agotarse en definitiva. En la medida de lo posible. Habrá unos que no, pero en la medida de lo posible. Bueno, oye, te pregunto por otra cosa que ya en alguna ocasión nos hiciste favor de compartir tu criterio. La importancia, creo yo, cada vez más señalada de la argumentación jurídica, de argumentar bien. Estas visiones del constitucionalismo de principios o del constitucionalismo contemporáneo, pues al final requieren una buena argumentación, requieren buenos planteamientos, porque si no, pues no se puede hacer nada, ¿no? Sí, requieren una reflexión profunda de todos los casos, de todos los asuntos, e ir planteando premisa bajo premisa hasta llegar a la solución. No podemos permitirnos estos saltos cuánticos, porque además, fíjate, cuando no está bien construida una argumentación, te das cuenta cuando quieres aplicarla de manera analógica o en otro caso. Claro, porque a lo mejor en ese caso en el que estás resolviendo como ya tenía una salida, pues dices, bueno, A, B, C y ya. Y cuando quieres aplicar la misma metodología a un caso similar, te das cuenta de que estuvo forzada, porque no estaba correctamente acompañada paso tras paso. Y es un tema de ir argumentando, de ir señalando bajo la herramienta que se considere prudente, porque yo sí creo que hay libertad hay muchas herramientas argumentativas, interpretativas que se pueden aplicar, pero siempre hay que aplicarla de manera consistente, congruente y de manera lineal. Es decir, no te puedes saltar ningún paso para que la argumentación vaya siendo consistente. Y en la manera de lo posible, ir siempre recordando y aterrizando de qué estamos hablando. ¿De qué va el caso? ¿No? Porque a veces que sí también las sentencias pueden perderse en lo abstracto si no retomamos acuérdense que estamos en un asunto de esto, ¿no? Entonces, meto la premisa. Estamos en un asunto de esto, entonces meto otra premisa. Y así ir construyendo, como tabique sobre tabique, a dónde se va a llevar a cabo. Que por cierto, en esa lógica de ese ir construyendo, me parece que la Suprema Corte, hablo del órgano en general, no ha adquirido un perfil muy definido. Me explico. Hay épocas históricas, por ejemplo, en la Suprema Corte de Estados Unidos e incluso en la doctrina norteamericana que dicen, vamos a resolver de forma en donde no excedamos el planteamiento del caso, ¿no? Este famoso libro de caso Austin, sí. One case at a time, ¿no? Va caso por caso. No vamos a fijar grandes doctrinas. Y de pronto uno ve sentencias, incluso de la ponencia de Ríos Farjat o de Aguilar Morales, ahora me acuerdo, alguna anterior, donde gran despliegue doctrinal, que a mí me encanta, me fascina eso, y fijando los lineamientos para el futuro, para décadas incluso, y otras sentencias donde no, a ver, aquí nada más nos estamos pronunciando sobre estas circunstancias, sobre este caso específico, no queremos generalizar, si varía el planteamiento, por favor no hagan caso de lo que dijimos. Así se dice. O sea, no hay un perfil ahí. No, honestamente no.
O sea, es como... Se da mucha libertad al ponente y ahora sí que a ver lo que voten los compañeros o compañeras. No tenemos un perfil unívoco en la Corte actualmente. No hay un estilo. No hay un estilo unívoco. Y menos... No, yo creo que la Corte actual sí es muy diversa. Muy diversa de muchos perfiles, de mucha manera de decir lo diverso, ¿no? Sí. Y en la manera de presentar, en la manera de administrar, en la manera de prácticas de justicia, en la manera en general, ¿no? Incluso perfiles, tendencias, prioridades. ¿Y en lo ideológico también? Yo también creo que sí. O sea, por ejemplo, ¿sabes la tradicional división en la Corte Americana entre, digamos, liberales y conservadores? ¿O? Sí, un poco, aunque ahora creo que la Corte, yo creo que la Suprema Corte de Justicia de México, como está, en términos de derechos humanos, es muy liberal. Sí, yo coincido. Actualmente, o sea, es muy, muy liberal. Específicamente de derechos humanos. Sí. Te puedo decir que hay otras materias donde podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en materia fiscal, específicamente. Es muy buen ejemplo. La Corte mexicana Sí. siempre ha sido muy conservadora. Sí. Es muy difícil ver un amparo en materia fiscal, por ejemplo. Tiene sus propios principios y sus propias cuestiones, pero, por ejemplo, también esto de que se ha dicho que la Corte ampara, o sea, que para que no paguen, eso no es cierto. No, podemos ver la historia. Y menos últimamente. Podemos ver la historia de amparos en materia fiscal en la Corte. Casi todos son desechamientos o negativas. Es muy difícil que se otorgue un amparo en materia fiscal. De hecho, ni recuerdo uno reciente. Ahora, dentro de... Dices, bueno, en materia de derechos humanos hay una visión liberal. Muy liberal. Garantista, progresista. Y bastante unánime, ¿eh? Ahora, pero déjame te hago un matiz. A ver si coincidimos. ¿En general en derechos humanos o en ciertas áreas de derechos humanos? Te voy a decir por qué. Porque una cosa es, por ejemplo, libertad de expresión, que yo creo que ha habido grandes avances, no discriminación, igualdad, derecho a la salud, por ejemplo. Pero, por ejemplo, cuando llegan a temas de derecho penal, no son tan garantistas. Te voy a poner un ejemplo. Acaban de salir apenas 2 sentencias de la Corte declarando inconstitucionales normas penales por violar principio de taxatividad. Oye, las normas penales de México se redactan horribles. O sea, hay unos tipos penales completamente abiertos, cheques en blanco para que acusen a quien quieran de lo que sea. Oye, pues nada más hay 2 sentencias sobre taxatividad, ¿no? O sea, o por ejemplo, proporcionar penal. Al legislador se le ocurre aumentar las penas a 150 años de prisión. Ay, espérame, eso es, evidentemente, pues casi no hay. Casi no hay. Sí, creo que coincido un poco. Creo que sí tendremos que hacer un diagnóstico, el cual no cuento, pero te lo cuento en experiencia, no en práctica. Creo que es mucho más fácil ver la absoluta liberalidad de la Corte en términos muy específicos, sobre todo, por ejemplo, en igualdad y no discriminación. Me parece que es muy abierta. Muy abierta, sin duda. ¿No? Sí. Derecho a la salud. Derecho a la salud, en términos de a lo mejor de implementación de perspectiva de género, se ha hecho grandes avances, se ha dado mucho, ¿no? Y hay otros donde empiezan a tocar políticas sensibles del Estado, donde la Corte empieza a perder liberalidad. Sí. Claramente el tema fiscal es el extremo opuesto, ¿no? Entre la liberalidad y el conservadurismo a lo mejor, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es el dinero del Estado. Pero cercano al dinero del Estado hay otras preocupaciones estatales, entre ellas la política criminal, sí, desde el aspecto que nosotros querramos ver. Entre la línea se acerque más a las políticas del Estado. Y no tiene que ver con que los ministros y ministras sean necesariamente afines al gobierno en curso. No estoy diciendo eso. No. Sino más bien preocupados por la política estatal, que es distinto. Es decir, hasta dónde interfieren o trastocan a lo mejor desajustes o arreglos que puedan tener institucionalmente cuestiones del Estado. Creo que parte de lo penal se ha ido acercando para allá. No necesariamente. O sea, sí hay, hay muchos amparos. Pero sí... Pero yo creo que en materia, o sea, así como te puedo decir en general, coincido con tu diagnóstico, en general en derechos humanos tenemos una corte extraordinariamente, como nunca, ¿eh? Como nunca, como nunca. Porque aparte es casi unánime. Si lo comparas con hace 20 años o 30 años, hace 10. No, hombre, es para que les estemos aplaudiendo todo el día. De hecho, sin poner específicamente nombres sobre la mesa, ha habido transformaciones internas con ministros o ministras que han cambiado su postura para bien, ¿no? O sea, más bien les estoy aplaudiendo. Tienes toda la razón en esto. Pero que empezaron muy conservadores y luego se han vuelto más abiertos y liberales conforme se acercan al final de su mandato, probablemente también. Pero bueno. pero déjame en esto que dices de lo penal. Sí creo que ha habido ahí una preocupación quizá
de más en no generar este desajuste a la política pública de trato o de combate a la delincuencia por parte del Estado mexicano. Porque pues tenemos temas, híjole, donde claramente ves un choque con los derechos humanos como prisión preventiva oficiosa, donde tenemos sentencias internacionales pendientes de cumplir y la Corte ha ido ahí como, o el Poder Judicial Federal, ¿no? En un cierto sentido ahí como capoteando el tema. Tenemos temas de más rigor en los requisitos para detener a una persona, para revisar a una persona, para revisar un vehículo, bueno, hasta entradas en domicilio. O sea, yo creo que ahí todavía... O para dictados de auto de vinculación. Ahí de repente dicen, oye, ¿y con qué te pueden vincular aquí? No, pues con lo que sea, con lo que sea. Te llamas Juan Jaime, venga, está usted vinculado. Espérame. Sí, falta construcción, ¿no? Yo creo que ahí faltará debate también. Hay que ver ahorita en la primera sala qué se puede conocer, qué se puede traer, y también estaría de acuerdo con eso. Claramente hay un debate pendiente de la prisión preventiva oficiosa, creo que es necesario ya, ¿no? Los proyectos están ahí, pero creo que ya es momento de discutirlos, ya de cerrar ese capítulo y sentar un criterio, para bien o para mal, el que tenga que ser. Pero también hay que decirlo ya, ¿no? O sea, ¿qué dice la Corte de esto? Claro. Oye, Juan Jaime, para terminar, yo sé que cada asunto que ustedes conocen en la ponencia es importante y cada uno, si llega a la Suprema Corte, pues es porque tiene algún elemento que lo hace en sí mismo único o que lo hace especial, digamos. Pero si hubiera uno o dos o tres asuntos que tú dijeras, la persona Juan Jaime González, que tú dijeras, oye, de lo que yo he visto en la Corte, estos me dejaron verdaderamente impresionado, o que te fueras a dormir ese día y dijes, híjole, ¿no? con la oreja en la almohada, y dices, oye, ¿qué hacemos con esto, etcétera? ¿Podrías citar alguno? No tengo ahora los números. No los números, pero, por ejemplo, pero los temas o algo que tú hayas dicho, híjole, aquí yo vi un sufrimiento humano, aquí vi un drama. Sí tenemos varios, y además la manera de resolverlos también ha sido muy interesante. Por ejemplo, recuerdo mucho el asunto que tuvimos sobre desaparición forzada. ¿Qué tema? Que es un gran tema, porque aparte traíamos mucha historia en este asunto de desaparición forzada. Eran amparos en los cuales pues las personas llevaban muchos años en el sufrimiento de la búsqueda. Había tensiones institucionales, no quiero decir resistencias, pero por una parte pues teníamos a las víctimas, teníamos a Sedena, teníamos a la Comisión de Víctimas, y cuando llamo tensiones institucionales me refiero a que estaban en el limbo de yo quiero esto, yo no sé qué hacer y yo no sé qué hacer esto. Tuvimos como ponencia la posibilidad de sentarnos con todas las partes. Y cuando te empiezas a sentar con todas las partes, no solo a través de los escritos, sino solo ves como pues justamente la parte del sufrimiento, del padecimiento, de la zozobra, de andar por la vida y no saber qué, te das cuenta que estas tensiones institucionales a veces pueden fluir cuando entiendes que puedes encontrar un camino. Específicamente este asunto de desaparición forzada, nos sentamos con CDN y decimos, a ver, ¿qué les preocupa? No, pues que los nombres de los militares que todavía no tienen sentencia firme se quiten, porque pues puede ser violatorio de presunción de inocencia. Y, razonable, ¿no? Bueno, nosotros, y te sientas con la víctima. Bueno, ustedes sí quieren una publicación de sentencia como reparación, ¿no? ¿Les parece que se pueda poner como medida de reparación la publicación de sentencia sin los nombres? No, que no nos encanta. Bueno, es que también entiendan que del otro lado hay otras personas que no tienen sentencia definitiva. Y interesante porque en desaparición forzada aquí lo estábamos viendo como violación grave de derechos humanos, no propiamente como delito. Entonces había otros procesos penales involucrados que no era el conocimiento, o sea, aquí nada más teníamos de conocimiento cuál iba a ser la salida del amparo en cuanto a medidas de reparación para los familiares de la víctima de desaparición forzada y cuál iba a ser la participación de cada autoridad, ¿no? Que ya había dictado la jueza de distrito, ¿no? La verdad. Ese es un tema en México. Pero esto sentarnos a construir y decir, ok, a ver, que quiten estos nombres, ¿no? Que publiquen la sentencia, que se firme una comisión y que se cree la comisión institucional y que a cargo de ella esté la Comisión Nacional de Víctimas, porque también había ya una bolita de entre la CDN y la comisión de te toca, no me toca, bueno, a quién le toca, bueno, no sabemos a quién nos toca, ¿no? Entonces también esta claridad institucional es sentarte con las personas y con las instituciones y decir, creo que se puede crear esto,
y decir con toda claridad, lo va a hacer esta y tú te sujetas y tú lo haces, que fue un poco la idea, una comisión institucional coordinada por la Comisión de Víctima, donde a Sedena se le dijo, bueno, te sujetas a la comisión institucional conforme a la directriz que dé la Comisión de Víctima por ser la autoridad. Al final de cuentas, no quiero decir que dejó, pues siempre va a haber obviamente alguien que quería más o menos, pero las partes se quedaron en paz. Cuando dictas una resolución en la cual las partes se quedan en paz en la medida de lo posible y crees que hiciste un buen trabajo, ¿no? Claro. Y aparte de un trabajo muy complejo, porque es un trabajo súper sensible, súper delicado. Entonces, este tejer fino para ir viendo y escuchar con mucha sensibilidad lo que te está diciendo cada una, sin prejuicios, sin prejuzgar, sino más bien fluyendo y tratando de construir de la mejor manera posible. Me parece que esa solución, ese asunto fue bastante importante, sobre todo por cómo se construye de manera institucional, ¿no? Y tejiendo las repercusiones que tiene. Te digo, en un país como México estamos hablando de miles y miles de personas desaparecidas. Es que conforme a los datos oficiales. Es que justamente conforme a los datos oficiales. Y el hecho de que la Corte se haya pronunciado y hayan podido aportar lo que desde un tribunal constitucional se permite, porque nadie tiene la varita mágica, pero bueno, pues de que hayan hecho ustedes la tarea me parece fundamental. Es así. Y en otra perspectiva, a mí me gusta mucho hablar de esto que ya habíamos también comentado sobre, hay por lo menos 3 asuntos en el último año y medio, 2 años de la ponencia. Bueno, me permito hablar de los asuntos de la ponencia, porque son los que nos hemos involucrado, claro, ¿no? Pero que tiene que ver justamente con la interpretación de plazos y requisitos en materia de seguros y fianzas que se dieron, ¿no? Entonces, las personas involucradas participan de muchos estructura de desigualdad, ¿no? De desequilibrio de poder. Porque no conocen toda la información con la que contratan, porque en muchos casos ni siquiera los beneficiarios contratan directamente con la aseguradora, es decir, estamos hablando de una aseguradora que contrata con una persona, esta persona designa beneficiarios y pues esta persona fallece, le pasa algo y luego los beneficiarios no tienen ni idea de que son beneficiarios. En esta estructura de desequilibrio generalmente puesto, y aparte con litigios bastante fuertes por parte de las aseguradoras, hemos dictado al menos 3 resoluciones que han dado luz sobre este equilibrio de poder, ¿no? Primero, por ahí tuvimos una contradicción de criterios en la cual dijimos que no bastaba con la carátula del contrato para sostener que se acreditaba de manera plena que la persona que contrataba con la aseguradora tenía conocimiento de todos los alcances del contenido del contrato, porque muchas veces nada más estaba la carátula y era lo que conocía el asegurado o la asegurada y nunca se sabía el contenido, ¿no? Ese fue como un primer estadio. Pero luego tuvimos casos particulares incluso sobre a partir de cuándo contaba el plazo de prescripción para tener por acreditado o para poder hacer el reclamo de un seguro. En estos casos las aseguradoras juegan mucho con los plazos de prescripción, que son entre 2 y 5 años, dependiendo de si se trata de cuestiones que tienen que ver con la vida o no cuestiones o cualquier otro tipo de cuestión, ¿no? 2 para cualquiera, 5 para cuestiones de seguro de vida. Y ahí tuvimos cuando menos 2 casos bastante interesantes. El primero tenía que ver con una persona, familiares de un señor que había fallecido. Su papá era electricista y ha fallecido como víctima de un incidente. Trabajaba en CFE, creo, en alguna empresa. Se enteró como hasta 5 o 6 años después que CFE tenía contratado un seguro de vida con una aseguradora. Pues sí. Y se enteró porque presentó una solicitud de información. A los beneficiarios nunca se les buscó. Nunca se les avisó. Se enteraron porque presenta una solicitud de información y le contestan, sí, tu papá tenía un seguro de vida. Reclaman el seguro de vida y le dicen, está prescrito. Porque ya pasó. Correcto. ¿No? Pues ya pasó. ¿Por qué? Pues porque tu papá tuvo conocimiento a partir de tal. Y bueno, pues ahí construimos justamente que la verdad es que venía concedido el amparo desde el tribunal colegiado, pero toda la aseguradora venía alegando la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Instituciones de Crédito que dice que 5 años a partir de tener conocimiento le dejaban inseguridad total. Inseguridad total que porque dice que pues no saben cuándo los van a reclamar los beneficiarios porque pueden, como en este caso, enterarse 8 años después del seguro.
Y venían haciendo una analogía con la posibilidad que tienen de acudir a la Conducef a preguntar si tú eres asegurado de algo o no. Y también en mesas de diálogo platicábamos y yo decía, bueno, pero es que ustedes tienen toda la infraestructura para hacer los mayores esfuerzos para dar a conocer a los beneficiarios, claro, si son beneficiarios, ¿no? Claro. Y en todo cargo la carga de la prueba pues, la podrías tener tú. Ve tú a saber, les mandaste un correo electrónico, les llamaste, tampoco es que tú quedes en inseguridad total aseguradora, porque es a partir de que el beneficiario se entera. Más bien tú tendrías que dar a conocer a los beneficiarios que son beneficiarios para tú tener en documentación tu material probatorio. Y entonces si tú le diste a conocer, el día de mañana cuando llegue dentro de 10 años tú dirás, yo le di a conocer. Pero no argumentes, ¿no?, que es inconstitucional porque tú nunca hiciste un esfuerzo por darle a conocer cuando pero son seguros de vida chiquitos, claro, y todavía los litigan con la constitucionalidad de la norma. Años después dices, a ver, la chica, hija, vino años después porque así se pudo enterar. Sí. No hay aquí una prueba que ustedes digan de que alguien hizo un esfuerzo, no, pero menos mínimo. Pero imagínate las consecuencias de que la Corte declare la inconstitucionalidad de esa norma. Exacto. Además de eso, mire, aquí es inconstitucional. Sí, no, pues, es inconstitucional, ¿no? Imagínate. Lo deja en estado peor el sistema de seguros civiles. Pero al final de cuentas también es interesante cómo se teje justamente argumentativamente, ¿no? Sí. Y sensitivamente en el fondo, porque en el fondo hay argumentos donde no solo se le contesta, porque a lo mejor lo fácil es decir, no es inconstitucional, porque los parámetros de seguridad jurídica se entienden de la norma, como se contestaba hace muchos años, ¿no? Sí. Voy a contestar en términos rígidos de hace muchos años, ¿no? Las normas no son diccionarios y están todos los elementos y entonces no se ve la seguridad jurídica constitucional, bye. No, pero lo interesante de este tipo de resoluciones es la sensibilidad que hay detrás. Más bien el mensaje que se da a la ciudadanía es como, oigan, a ver, hay un reclamo de constitucional por parte de la parte recurrente aseguradora de que esto hubiera su seguridad jurídica. Cuando quien se está poniendo en ese estado alegado de seguridad jurídica aparentemente es la propia recurrente, porque es quien tenía en una carga de equilibrio de poder a la luz del 28 constitucional todos los medios a su alcance para dar a conocer a las personas beneficiarias, en todo caso, y formular su material probatorio en regla para no ponerse en ese estado de inseguridad que dicen que se encuentran. Claro. Y entonces cambia un poquito el acercamiento a la ciudadanía, porque pues si no la ciudadanía se quedaría, pues sí, le dieron palo a una aseguradora porque no viola, ¿no? Pues no, me parece que el mensaje de cómo construimos argumentativamente de manera distinta también nos permite una manera de comunicar distinto, sin duda, a la gente. Oye, qué buenos ejemplos seleccionaste, el tema dramático de desaparición forzada que afecta, como decíamos, a miles de personas, y esta cuestión cotidiana, en la cual ni siquiera nos fijamos a veces. Ahora que te escuchaba, estaba pensando, ¿quién comercializa los seguros? A veces son agentes independientes que tienen a su cargo la comercialización, pero es con los cuales tú platicas. Oye, ¿y qué cubre este seguro? No, mira, cubre esto, no sé qué. Híjole, sí es cierto, no es cierto. A lo mejor lo hacen para vender, porque llevan buena comisión también. Sí. Y uno se queda con la idea, porque luego, échate todo el contrato, ¿no? A ver, lee todas las cláusulas, etc. Pues, ¿a qué hora? La gente no lo hace, entonces me parece que seleccionaste dos temas importantísimos y te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Estamos. Y te agradezco esta participación en el podcast del Centro Carbonell, que es tu casa. Muchas gracias por la invitación. Gracias Juan Jaime. Y gracias a usted por habernos acompañado en este nuevo episodio de Las Claves del Derecho, el podcast del Centro Carbonell. Gracias y hasta pronto. Esto fue Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Suscríbete al canal y escúchanos en todas las plataformas. Las Claves del Derecho.